Paso a ustedes, queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Estamos en el curso de Teología Sistemática 2, nuestra clase número 6, y vamos a continuar con la Cristología. Dice aquí los tres estados de Cristo y su relación con las dos naturalezas. Para una manera de introducir en nuestro tema de hoy es retomando un poquito de lo que vimos la sesión anterior. Así es que voy a presentar para ustedes una de las diapositivas que trabajamos en la última sesión. Y tiene que ver con esto. Voy a empezar desde allí nuestro tema de hoy. Bueno, dice la encarnación entendida desde la perspectiva de Cristo como mediador. Recuerden ustedes que estuvimos hablando de las intermediaciones, esto dentro del marco de la revelación divina y cómo la presencia de Jesucristo entre los seres humanos tiene que ver con esa parte, con la parte de las intermediaciones. Cierto es que la presencia de Jesús en la historia humana es la intermediación por excelencia, pero veíamos cómo estas distintas intermediaciones que podemos ver en la revelación bíblica tienen un propósito cada una y también tienen una parte dentro de esta revelación progresiva, porque cuando hablamos de revelación, cuando hablamos de la revelación de Dios, que está consignada en la Escritura, tenemos que pensar en el término pues en este término de progresión, es decir, una revelación que se ha venido dando para nosotros los seres humanos, pero de una manera sistemática. Entonces dice aquí, la revelación progresiva indica proceso, por supuesto, pero también una significación. En el tema de la antropología vimos que el ser humano, en esta perspectiva bíblica, tenía tres componentes. En la perspectiva hebrea, que es espíritu, eh, en este caso venía como ruach, venía lo que es el cuerpo y venía también lo que es la psique o el alma. Estos tres componentes, pues, son los que van a impactar también en la cristología. Y desde la perspectiva griega, solamente como recordatorio, los griegos solamente es una visión dual, una visión del ser humano, pero solamente en dos partes, es lo que es el alma y el cuerpo. Pero señalábamos en su momento que en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar ambas visiones y sin previo aviso los vamos a encontrar allí, en donde se va a hablar del ser humano bien desde la óptica griega, es decir, conceptualizando la parte humana solamente como alma y cuerpo, o también vamos a ver la visión hebrea. Porque una de las cosas que mencionamos es que aunque los escritores del Nuevo Testamento son o escriben en griego y forman parte ya de una cultura, pues que tiene una gran influencia, que es la cultura griega, de todas maneras su tradición y su pensamiento siguen muy arraigados en el Antiguo Testamento. Recuerden que los primeros escritores, incluso personas como el apóstol Pablo, que es una persona que se va a desenvolver bien en su ámbito, en su contexto, con la filosofía griega y todo esto, pero su pensamiento es un pensamiento que muchas veces se puede ver en sus escritos, es un pensamiento hebreo o hebraísta, porque todavía tiene muchos de los conceptos, su herencia cultural tiene muchos de los conceptos del Antiguo Testamento, lo cual sería muy natural de pensar. Bueno, entonces vimos que hay una doble naturaleza en Jesús y que esta doble naturaleza también, cada aspecto, es decir, la parte humana y la parte divina, cada aspecto
tiene que tener y tiene de hecho su propio propósito, porque hablamos de que es una funcionalidad tanto de la parte humana como de la parte divina. Pero decíamos que es muy importante que nosotros conservemos un balance a la hora de entrar en el tema de la cristología, ya sea a nivel teórico o conceptual, como es lo que estamos viendo, pero también a la hora de entrar en la cristología desde un punto de vista pues ya práctico, es decir, la aplicación de eso, tenemos que tener un balance para no sobrevalorar un aspecto de su naturaleza más que la otra. Es decir, si nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo solamente en su parte divina, y a lo mejor es lo que más se destaca en nuestro culto, en nuestra liturgia, la parte divina de Jesús, también tenemos mucho que hacer el balance con el otro aspecto de la cristología, que sería la parte humana. Entonces, por eso es muy importante que estos, o esta visión completa sobre Jesús, lo humano y lo divino, en nuestra mente y en nuestro trato y nuestra comprensión con la revelación, en nuestro trato con la revelación, pues hasta donde sea posible, bien balanceado para que tengamos para que nuestra visión sobre Jesucristo y su obra sea una visión pues completa. Bueno, entonces vamos a ver, mencionamos también, y este ya va a ser mi concepto para enlazar ya con nuestra clase de hoy. Vimos que había tres estados o que hay tres estados en la cristología que han sido perfectamente detectables desde los primeros tiempos de la fe. Es decir, desde mediados del primer siglo ya existía una perfecta delimitación entre los tres estados que van a constituir la doctrina sobre Jesucristo, es decir, la cristología. Y estos tres estados es preexistencia, encarnación y glorificación. La preexistencia obviamente se refiere al carácter eterno que tiene Jesucristo en la parte divina. Luego el otro estado de la encarnación, que es el momento en que el Hijo de Dios se hace ser humano. Y por último, el estado de la glorificación, es decir, cuando muere, resucita y asciende a los cielos, es el tercer estado que cierra este ciclo de la cristología. Entonces vamos a esa parte. Dice, los tres estados de la cristología en la perspectiva de Cristo como mediador. No se nos debe olvidar ese concepto de la mediación. Jesucristo sigue siendo mediador, es reconocido en el Nuevo Testamento también eh, esa función mediatoria del Señor, del Curios, de Jesucristo, porque constituye en el tema doctrinal del Nuevo Testamento constituye un aspecto muy relevante. Entonces Jesucristo es mediador. Este concepto de mediador se va a llevar a un desarrollo de la teología en el Nuevo Testamento que tiene varios vestigios. Uno de los vestigios más interesantes y más relevantes son el que encontramos en Filipenses. Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11. Y aquí en este canto cristológico podemos ver cómo ya aparece en épocas o en fechas bastante tempranas una doctrina perfectamente desarrollada acerca de Jesucristo, que contiene precisamente los tres estados a los que hacíamos referencia hace unos minutos, que hablamos de la preexistencia, de la encarnación y de la glorificación.
Ahora, antes de que veamos el canto de Filipenses 2, déjenme decirles que la carta a los Filipenses es una de las cartas que los eruditos han reconocido como de una autoría auténtica del apóstol Pablo. De todos esos escritos que hizo el apóstol y que la mayoría de ellos quedaron consignados en el Nuevo Testamento, en el canon del Nuevo Testamento, no cabe duda de que la carta a los filipenses es una de las cartas auténticamente paulinas. ¿Por qué estoy enfatizando esta parte? Porque hay otras cartas que, aunque sí quedaron en el canon del Nuevo Testamento, como Colosenses y Efesios, en particular esas dos cartas que tradicionalmente son atribuidas también al apóstol Pablo, los eruditos, los especialistas han determinado que tienen una gran influencia del pensamiento paulino, del pensamiento del apóstol Pablo, pero que quizá no hayan sido escritas directamente por el apóstol, sino más bien que fueron escritas por discípulos suyos, discípulos suyos que siguieron propagando la doctrina o la visión cristológica tal y como la proyectaba el apóstol Pablo. Pero en el caso de Filipenses, los eruditos sí reconocen que se trata de una de las cartas auténticamente paulinas. Bueno, un segundo aspecto que quiero remarcar con respecto a Filipenses es que este canto cristológico que el apóstol utiliza e inserta en esta carta suya, en realidad el canto no es de la autoría del apóstol Pablo, sino que él lo toma este canto cristológico que ya circulaba entre las comunidades de mediados del primer siglo. Y por eso es que resulta tan interesante que no sea solamente el apóstol Pablo, sino que ya en la comunidad había una conciencia perfectamente integrada en la primera comunidad o en las primeras comunidades con respecto a la cristología. Y nos estamos refiriendo, o me estoy refiriendo, a que en la conciencia, en el credo de de las primeras comunidades, ya existía una plena identificación de los tres estados de la cristología, y tal se va a reflejar en el canto, en este cántico que el apóstol Pablo recoge y que inserta en su carta. Entonces, también los eruditos han podido detectar que este canto, aun cuando el apóstol Pablo lo conocemos, el canto ha llegado a nosotros, gracias a Dios, porque el apóstol Pablo lo tomó y lo insertó en su carta a los filipenses. Por eso es que esta es la evidencia, quizá que tengamos que hacer una valoración pues enorme, porque este cántico que ya circulaba entre la comunidad es conocido por el apóstol Pablo y lo toma para poder hacerlo parte integral de su carta, la carta que él dirige a esa comunidad. En Filipos, una comunidad que él mismo pues él levantó, él estuvo, según el testimonio del libro de los Hechos, él estuvo allí en Filipos, él fundó esa comunidad, se trata de una de las iglesias fundadas por el apóstol Pablo directamente. Y entonces él cuando escribe esta carta a esta comunidad de Filipos, lo hace pero ya recogiendo e insertando este cántico que ya circulaba en aquel tiempo entre las primeras comunidades eh, de fe. Así es que vamos a ver la composición del cántico. Y este cántico, aquí como lo estoy presentando a ustedes, ya viene
en colores. El primer color representa la preexistencia, el segundo color presenta el estado de la encarnación y el tercer color implica el estado de la glorificación. Así es que es muy fácil detectar esto a la hora de mirar el cántico, pero aquí lo quise colorar para destacar mucho más esta relación que hay entre los tres estados de la cristología. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí nos presenta, por supuesto, un estado o una condición antes o previa a la encarnación, una condición en donde Jesús, su naturaleza era una naturaleza, por supuesto, divina. Entonces, aunque sea de una manera muy sencilla, en la forma en que lo presenta el cántico, porque el cántico, como otras declaraciones de fe, son cánticos que simplemente expresan una convicción, que expresan precisamente una situación de fe con respecto a una verdad o con respecto a una situación revelada. Y en este sentido, aunque el canto aparece realmente muy, muy sencillo, de todas maneras, sí es posible ver esta triple división de los tres estados de la cristología que ya quedaron integradas en él. Así es que esta primera parte se refiere, reiteramos, a la preexistencia, es decir, aquel estado de la cristología en donde se destaca la parte divina de Jesús. Por supuesto, una condición eh, anterior o previa a la fundación del mundo. Sí, porque recordemos que la naturaleza divina en cuanto a tal, pues es eterna, ¿no? Es eterna en el sentido no de que tenga muchos años, siglos, milenios, etcétera, sino que es eterna en el sentido de que las dimensiones del espacio-tiempo no tienen lugar en esa dimensión de lo divino. Tienen la dimensión espacio-temporal, solamente tiene eh, relación con lo material, con el mundo, con la creación del mundo, en este caso con nosotros. Pero con la realidad divina el tiempo no existe. Por eso hablar de la eternidad en la esfera divina es justamente hablar del no tiempo, porque ahí la dimensión del tiempo simplemente no existe. Bueno, entonces en esta primera parte del cántico, decimos, se está destacando la condición divina con la cual tenía Jesús antes de encarnarse. Luego viene la siguiente parte del cántico, coloreada en color azul, donde dice, el cántico es, por supuesto, todo himno, es una declaración de fe que no se detiene a hacer transiciones teológicas o teóricas, sino simplemente expresa lo que va a ser la convicción ya tal y como la abrazaba aquellas primeras comunidades. Bueno, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean cómo es muy sintético el cántico. Estas tres partes que componen el canto son muy, muy sintéticas. En la primera parte sintetiza toda esa eternidad en la que Jesucristo tenía la condición de lo divino. En esta segunda parte, el cántico sintetiza todo ese hecho de la encarnación,
de la condición humana que Jesucristo asumió en esa estancia entre los seres humanos, porque ya decíamos que en esta condición humana que el Señor tuvo, fue una condición humana plena, donde Él pudo sentir el dolor, experimentar el hambre, sentir la tristeza, el abandono, la angustia, el temor, el miedo, pero también la ternura, la alegría, en fin, todos esos factores que son típicamente humanos, el Señor los experimentó porque justamente Él era también humano. Entonces, esta condición humana del Señor le permitió experimentar todo lo que los seres humanos experimentamos. Así es que aquí es lo que refleja esta segunda parte del canto cristológico en Filipenses, el estado de la encarnación. Pero el ciclo de la cristología se cierra con el último estado, y es lo que dice a partir del verso 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, aquí el cántico nos ofrece esa tercera parte del ciclo cristológico en donde Jesús, después de su muerte, es resucitado por Dios y asciende a los cielos. Y adquiere en el plano del horizonte de la salvación, pues tal y como lo dice aquí el canto cristológico, y que también se puede ver en otros textos del Nuevo Testamento, adquiere su función sacerdotal, su función real, su función como siervo, adquiere una relevancia tan notable, y que por eso dice el cántico que Dios el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble de los que están tanto en los cielos como en la tierra. Es decir, una condición, un estado de glorificación, lo que viene a cerrar los tres estados de la cristología, que son aspectos que ya deben estar o debieran estar perfectamente integrados en nuestra mente al conceptualizar la función de Jesucristo como mediador. Es decir, que Jesucristo como mediador tuvo, tuvo estas tres, por decir así, etapas en donde en una primera él ya existía en esta condición de lo divino, una etapa siguiente en donde él se encarna y habita entre los seres humanos, asumiendo toda la condición de lo humano, y una tercera y final etapa donde es glorificado por Dios y donde pues ahora permanece en un estado en donde el tiempo que está corriendo para nosotros, porque volvemos a reiterar que la cuestión del tiempo solo aplica para todo lo material, nosotros incluidos. Entonces, él ahora permanece en una condición en donde ya solamente se aguarda este momento en que se habrá de realizar o habrá de llegar a la realización plena del reino, lo que en nuestra doctrina tenemos como el reino eterno. Bueno. Pero es muy significativo entonces que en una época tan temprana ya existe esta convicción de fe en las primeras comunidades, en donde se reconoce a la función mediatoria de Jesús, de Jesucristo, en estas eh, tres condiciones, lo divino, lo humano y la exaltación.
Así es que repetimos y reiteramos, esto ya tiene que estar perfectamente integrado en nosotros. Muy bien, ahora, esto anterior nos lleva a una cuestión que va a ser conocido como las herejías cristológicas y lo vamos a desglosar este, pues, con, con calma. Muy bien, pero es necesario que tengamos un adecuado punto de partida para entrar a ese tema. Ahora, esto que vamos a ver eh, sobre el tema de las herejías cristológicas, todas están enraizadas en este elemento de la encarnación. Nos vamos a ir dando cuenta conforme las veamos. Vamos a ver que esos tres estados de la cristología, si bien ya quedaron abrazados por la iglesia, por las primeras comunidades desde el primer siglo, de todas maneras hubo opiniones encontradas. Es decir, cuando se formula una convicción de fe, normalmente, y esto es natural, siempre ha sido así, cuando se hace una formulación eh, que viene a constituir una doctrina, es muy probable que no todos coincidan con este pensamiento o con la doctrina que se está formulando. Si estamos diciendo que hay tres estados de la cristología que han sido ampliamente reconocidos por la teología, porque también fueron ampliamente reconocidos desde los comienzos de la fe cristiana por las primeras comunidades, entonces también tenemos que darnos cuenta de que esta convicción de fe, también hubo quienes trataron de pensarlo diferente o de explicarlo de manera diferente. Ese es el tema de las herejías cristológicas, que estas herejías son en realidad pensamientos distintos, explicaciones distintas, argumentos diferentes de conceptualizar alguno de los tres estados de Jesucristo, especialmente el de la encarnación. Algunas de estas herejías van a perfilarse según el contenido por alguno o a favorecer alguno de los estados de la cristología, que puede ser la preexistencia o la misma encarnación o la glorificación. Pero el contenido nos va a indicar cuál es el argumento o cuáles van a ser los argumentos que de hecho nos vamos a ver. ¿Cuáles son los argumentos que estas herejías tienen, que son pensamientos, dijéramos, son vías o visiones alternativas sobre la fe cristiana, pero que finalmente fueron rechazadas por la iglesia? Es decir, finalmente las comunidades, aunque éstas tuvieron o llegaran a tener una cierta influencia, finalmente fueron rechazadas por las primeras comunidades, y entonces así la cristología se fue configurando o tomando una configuración cada vez más sólida. Así es que vamos a esa parte entonces, las herejías cristológicas. Vamos a estar citando a varios autores con sus posicionamientos en cuanto a tiempo, pero también en cuanto a argumentación. Así es que vamos a esa parte, las herejías que tienen que ver con esta pensamiento diferente o alternativo de ver los tres estados que ya hemos explicado y que debemos reconocer que fueron parte integrante de las primeras comunidades cristianas. Muy bien. Aquí tenemos vamos a estar citando las más relevantes y las que más directamente se relacionaron
o en el desarrollo de la doctrina cristiana los primeros siglos, porque vamos a estar abarcando los primeros 5 siglos. El tema de las herejías, quizá un poquito más allá se prolongaron, pero básicamente las herejías, esta efervescencia de las cristologías, tuvo lugar en los primeros 5 siglos del desarrollo del cristianismo. Así es que vamos a ver las que fueron, las que resultaron más relevantes y que tuvieron mayor impacto en el desarrollo de la iglesia, en el desarrollo histórico de la iglesia. Bueno, dice aquí apolinarismo. Esta herejía se conoció de esa manera, apolinarismo, porque su proponente era un pensador de nombre Apolinar, que vivió entre los años 310 y 390 ya de la era cristiana. ¿Cuál es el argumento que él tiene? Pues, ¿qué es lo que él decía? Decía, es imposible que dos esencias espirituales y dotadas de voluntad cohabiten en el mismo, en él mismo, pues la una estaría en contraste con la otra en virtud de su propia voluntad, así como también de su propia actividad. Por consiguiente, el verbo no asumió un alma humana. ¿Qué es lo que está diciendo Apolinar? Muy bien, nosotros siempre debemos partir de la presencia de las dos naturalezas en Jesús, la parte divina y la parte humana. O sea, va a ser la base de discusión para cualquiera de las herejías. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Apolinar? Bueno, él dice, hay dos voluntades, la voluntad de la parte divina y la voluntad de la parte humana. Dice, pero no puede ser que revisando el argumento de Apolinar, Apolinar pensaba, no es posible que si las dos eran plenas y él entendía por pleno que cada uno tenía su propia voluntad, dice, entonces no es posible que dos voluntades cohabiten en el mismo, es decir, en el mismo envase, en el mismo cuerpo. Porque él pensaba pues siendo tan distintas la parte humana y la parte divina, y dadas sus características que particularmente cada una tenía, entonces no veía posible que pudiera haber una compenetración de ambas voluntades. Entonces, por eso él decía que el verbo no asumió una parte realmente humana. Esto obviamente va en contra de la doctrina cristiana, tal y como ha llegado a nosotros, porque rompe con esa unión que tiene, porque en Jesucristo una de las cosas que debemos de considerar es que aunque sí existía una condición eh, divina y una condición humana, había una perfecta unión entre ambas, y esa perfecta unión entre ambas fue lo que dio como resultado la personalidad del Salvador, es decir, la personalidad que tuvo Jesucristo. Sin embargo, Apolinar decía que eso no podía ser posible. Vamos a leer esta otra parte eh, del mismo pensador. Dice, el instrumento y el agente, dice, fundamentan de modo natural una única actividad. Y si es una única actividad, entonces es una única naturaleza. Por tanto, se convirtió en una única naturaleza, la del verbo y la del instrumento. Es decir, en otras palabras, como para él no pueden cohabitar dos voluntades, porque entonces estarían actuando dos personas. Entonces dice, actuó solamente una persona, pero ¿cuál prevaleció? La persona divina. Es decir, la persona divina por sus características que son superiores a la parte humana. Entonces, la persona divina fue la que prevaleció. Así es que su naturaleza, sus características y su función
prevaleció sobre la parte humana. Así es que en realidad al hablar de Jesucristo, él solamente eh, tomaba en cuenta la naturaleza divina y negaba indirectamente la parte humana. Por eso dice aquí en el resumen, dice, según en la visión de Apolinar, dice, Cristo no tuvo un espíritu humano, sino que el verbo, logos, hacía las veces de tal. Es decir, el logos, la influencia, las características inherentes a la parte divina, como lo hemos dicho, pues prevalecieron. Y finalmente, entonces, esto quiere decir que la parte humana quedó anulada totalmente y la única parte que tuvo lugar en esta función del mediador fue la parte divina. ¿Cuál es la crítica o cuál es el punto débil que nosotros podemos hacer con respecto a esta visión de Apolinar? Bueno, dice la crítica. ¿Cuál es la crítica de parte de nosotros ya en el análisis al contemplar esta visión del pensador Apolinar? Bueno, dice, la naturaleza humana de Cristo queda incompleta, pues le falta la parte del espíritu, por lo cual no puede ser considerado como verdadero hombre. Es decir, en la visión de Apolinar, si solamente prevalece la parte divina, entonces, por consecuencia o como consecuencia, la parte humana queda anulada. ¿Por qué, por qué Apolinar piensa de esa manera? Bueno, para entender un poquito su razonamiento, nosotros podríamos preguntar, bueno, si tienes que enfrentar y confrontar a la parte humana y a la parte divina, ¿cuál seguramente será la que tenga mayor influencia, impacto y poder? Y todos, quizá todos diríamos, bueno, es que sí, efectivamente, si tú pones frente a frente a la parte divina y la parte humana, pues la que va a salir triunfando o lo que va o la que va a prevalecer, pues va a ser la parte divina. Entonces, este razonamiento que puede tener una cierta lógica, servía como base para que Apolinar dijera, bueno, es que al hablar de Jesús divino humano, no, esa idea del Jesús divino humano no puede sostenerse porque finalmente la parte divina es la que por naturaleza siempre va a prevalecer sobre la parte humana. Entonces, realmente la revelación nos transmitió un Jesucristo que habla de la encarnación, sí, pero habla en términos metafóricos, no habla en términos reales. Porque en términos reales, lo único que prevaleció es la parte divina. Y todo ese revestimiento del humano, pues es un revestimiento figurativo, pero no real. Así es que este problema de no hacer una valoración equilibrada sobre lo divino y lo humano es quizá, o fue uno de los mayores problemas que realmente hubo en aquella época, en los primeros siglos, porque sí, la verdad es que costaba mucho trabajo ya en el razonamiento poder resolver esta parte de cómo es que convivieron, cómo es que la persona de Jesucristo convivieron o pudieron convivir ambas naturalezas, ¿no? Siendo que pues lo divino es infinitamente más perfecto y con unas características que lo, lo, pues lo humano no se puede comparar o no se compararía de ninguna manera jamás. Así es que por este tipo de razonamientos, varios de los proponentes de estas alternativas, pues tendían a favorecer más la parte divina que la humana. Bueno, era el caso de Apolinar, pero no va a ser un caso exclusivo de él. Este problema también se va a reflejar en otras posturas que van a tener también sus propios matices.
Bueno, sigamos avanzando entonces. Aquí tenemos otras dos eh, herejías. Finalmente ya posteriormente fueron clasificadas como herejías, pero son alternativas para resolver el problema de cómo conviven en la persona de Jesús, cómo conviven la parte divina y la parte humana. Esa es la raíz del problema. Bueno, Nestorio, y su postura se conoce como nestorianismo. Nestorio está ya en el siglo V y él decía lo siguiente, dice, el verbo habitó en la persona de Jesús, en la persona de Jesús. Y cuando aquí él habla del Cristo, aquí hay una diferencia para Nestorio. Nestorio tiene una diferencia, dice, hablar de Cristo es hablar de la parte divina, hablar de Jesús es hablar de la parte humana o de la persona histórica. Entonces, dice, el verbo, es decir, la parte divina, habitó en la persona de Jesús, es decir, la persona histórica, haciendo de Cristo el portador de Dios. Entonces, cuando el verbo habita al Jesús histórico, el verbo que es la naturaleza divina, habita al Jesús histórico, entonces ahí Cristo, surge Cristo. Entonces, para él el concepto de Cristo ya es esa unión de lo divino y lo humano. Dice, pero en realidad Jesús no era un Dios hombre. Eh, este es un concepto también bastante complicado, no solo para el nestorianismo o para las herejías en el primer siglo, sino para la teología en general. Esto tenemos que reconocerlo, este aspecto, pero vamos a continuar y ahorita comentamos. Dice, entonces, retomo. Pero dice, el verbo habitó en la persona de Jesús, haciendo de Cristo el portador de Dios, pero en realidad Jesús no era un Dios hombre. Es decir, es decir, el verbo habitó en la persona de Jesús, se encarnó. O sea, este habitar para Nestorio no es encarnar, y es muy diferente. Y la doctrina cristiana habla de encarnación. Para Nestorio no hubo encarnación, o sea, la encarnación no existe. Es decir, es como si es como si una parte divina viniera a tener lugar o a posarse o habitar o a formar parte temporal, no de manera encarnada, sino solamente como una influencia que estuvo ahí presente pero que jamás se unió. O sea, aquí para Nestorio no hubo una unión. La unión no existe, no hay encarnación, tan menos hay encarnación. Así es que el personaje histórico de Jesús solamente fue portador temporal de Dios. En cuanto a que ese personaje histórico llamado Jesús se convirtió en ese periodo de vida, de cuando nace a cuando muere, se convirtió es como cuando, por poner un ejemplo muy sencillo, es como cuando tú tienes un vaso y viertes líquido en ese vaso, que este líquido puede ser agua, puede ser algún tipo de líquido que tú pienses o que tú prefieras. Pero el vaso y el líquido están perfectamente diferenciados y ese vaso mantiene el líquido, pero de manera temporal. No lo va a mantener de manera eterna o de manera permanente. Sí, va a haber un momento en el que el líquido ya no esté en ese vaso, entonces quedará el vaso solo. Así, Nestorio también pensaba que había sido la función de Jesús. El Jesús histórico, el personaje histórico, había sido solo un vaso para tener temporalmente la presencia del Verbo, la presencia de Dios
pero solo como un contenedor y que después se iba esa parte o ese otro componente se iba a irse. Dice entonces aquí para terminar de leer esta parte, dice, Nestor afirmaba que la unión de las dos naturalezas es de carácter moral en lugar de ser personal. Es decir, obviamente aquí nos referimos a esa parte que ya señalamos. No hay, para Nestorio no hay encarnación. La encarnación no existe porque no es posible. Entonces, en Nestorio decía, bueno, Jesús fue poniendo el ejemplo, fue un vaso, el logos estuvo temporalmente dentro de ese vaso y después a su tiempo el logos se retira de ese vaso y regresa a donde pertenece. Y esta unión en la que Nestorio pensaba, pues era una unión más de carácter moral, porque la presencia del logos en ese vaso era para alianzas de Dios y todo eso. Entonces, una vez cumplido su propósito, el lobo se retiró de ese vaso y regresó a su dimensión. Eh, entonces, por eso es que para Nestorio no existe una unión de las dos naturalezas. O sea, esa unión para Nestorio no es posible. Ahora, ¿cuál es la crítica que podemos hacer hacia la postura de Nestorio? Obviamente, estando parados en la doctrina que ya hemos aceptado, que Jesucristo es plenamente divino, pero también es plenamente humano. Bueno, desde esa postura, ¿qué es lo que criticamos a Nestorio? Dice, se destruye la unidad de la persona que hay en Cristo. Las dos naturalezas quedan unidas solamente por un vínculo moral semejante como a los cristianos, es semejante al cristiano, dice, es decir, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, pero no, no, o sea, es entendible esa parte. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía, nos ilumina, nos ayuda a remover en nuestra conciencia los efectos del pecado, en fin, nos guía hacia lo que Dios quiere, en fin, todo eso. Pero no es que el Espíritu Santo puede morar en nosotros, pero no es que en el instante en que el Espíritu more en nosotros, nosotros ya nos convertimos en el Espíritu Santo. O sea, no. Entonces, en ese sentido, también Nestorio decía con respecto a Jesucristo, el Logos habitó a Jesús, pero Jesús nunca fue divino. O sea, Jesús tuvo ese acercamiento a lo divino mientras el Logos lo habitó, mientras el Logos estuvo en él. Pero una vez que el Logos, por su naturaleza, regresa a donde pertenece, entonces Jesús es solamente un ser humano común, lo cual obviamente no es lo que refleja nuestra doctrina cristiana tal y como la manejamos hoy día. Muy bien. Otra herejía es la de Eutiques. Eutiques, su herejía se conoce como el eutiquianismo y dice lo siguiente, dice, confieso que nuestro Señor era de dos naturalezas antes de la unión. O sea, antes de la unión, eh, cada pensador en esta problemática que hay sobre cómo se conceptualizan la unión de las dos naturalezas, la divina y la humana, cómo se conceptualizan, este pensador trataba de resolverlo de la siguiente manera. Dice, confieso que nuestro Señor era de dos naturalezas antes de la unión, pero después de la unión confieso una sola naturaleza. Obvio, como lo hemos dicho anteriormente, obvio, si tienes dos naturalezas
una es divina y la otra es humana, lo más lógico de pensar sería que la naturaleza divina absorbió la humana o prevaleció sobre la humana, porque es algo que pertenece o sea, no sería extraño pensar eso, y Eutíquez lo pensaba. Así es que él decía que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por el Verbo. ¿Y cuál es la crítica? Dice, se anula la distinción entre la humanidad y la divinidad de Cristo, confundiéndose las dos naturalezas. ¿Qué dice? ¿Qué es esto de confundiéndose las dos naturalezas? Cuando algo se funde, cuando tienes dos elementos y esos dos elementos se entran en contacto, es probable que el elemento más fuerte modifique al elemento que sea menos fuerte o que sea más maleable. Entonces, el pensamiento de Eutíquez era que, ok, existen dos naturalezas eh, que son necesarias para esta unión. O sea, viene la parte divina. Eutíquez tenía un poquito lo que decía Nestorio, ¿no? Dice, viene el Logos que es eterno, viene a habitar al personaje humano que es Jesús. Entonces viene el Logos, dice Eutíquez, dice, hay dos naturalezas, el Logos y el Jesús humano. Dice, son dos naturalezas que tenemos que reconocer, pero esas dos naturalezas son perfectamente reconocibles antes de la unión. Dice, pero con la unión, al unirse, para Eutíquez, en su manera de pensar, era que la naturaleza divina había absorbido a la parte humana, y no solo la había absorbido, sino que es muy probable que se hubiera modificado. Entonces, si se modificó, cuando algo se modifica, pues ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, si tú modificas la parte humana, pues ya no es humana, ya es otra cosa, pero ya no es humana. Entonces, para Eutíquez, él decía que fue la unión, una unión tan fuerte en el sentido de que la parte divina, al entrar en contacto con la parte humana, es muy natural pensar que entonces la modifique, la absorba. Entonces era la manera en cómo Eutíquez quería resolver ese problema de las dos naturalezas en Jesucristo. Pero nuestra crítica sería entonces que eh, esto ya no es la doctrina cristiana, porque la doctrina cristiana mantiene que siempre, en todo momento, no hubo una confusión, no hubo una alteración de alguna. Es decir, para la doctrina cristiana, la naturaleza divina no altera la naturaleza divina, ni la naturaleza divina altera la naturaleza humana, sino que ambas permanecen unidas, pero conservando cada una sus características particulares. Eso es lo que dice la doctrina cristiana, pero lo que decía Eutíquez decía que no, que siempre que se van a unir la parte divina y la humana, la parte humana va a ser alterada, va a ser modificada, absorbida por la parte divina. Obviamente es una postura que también la Iglesia en los primeros siglos rechazó. Fue una postura que no tuvo aceptación y que fue repelida. Bueno, vamos a continuar. Eh, las diferentes, va a haber diferentes alternativas, ya lo dijimos, y cada una va a puntualizar, casi siempre se puntualiza más la parte divina, pero cada una va a puntualizar algún aspecto que habrá de ser distinto. Así es que vamos a ver esa parte. Dice, esta parte.
Sí, esta herejía se conoció como el monofisismo, mono de uno solo, un solo elemento, y esto la tenemos por el pensador de nombre Severo. Severo también lo tenemos entre el siglo quinto y el siglo sexto. Pero ¿qué es lo que decía este Severo? ¿Qué es lo que decía Severo? Bueno, dice, tenemos aquí dos citas. La de Severo es la segunda cita, pero vamos a tomar todo eh, completo para que nos ubique en contexto. Dice, creemos en un único Señor Jesucristo encarnado, no hecho hombre, ya que Él no asumió ningún alma humana, sino que se hizo carne. Esto es súper extraño, pero era lo que decía esta postura del monofisismo. Fíjense cómo contiene cosas con las que estamos de acuerdo, pero también contiene cosas con las que no estamos de acuerdo. Dice, creemos en un único Señor Jesucristo encarnado, no hecho hombre, ya que Él no asumió ningún alma humana, sino que se hizo carne. ¿Qué significa esto para Severo? ¿Qué significa esto para Severo? Para Severo significa la carne, es decir, el cuerpo. Es como si, o sea, tú toma el cuerpo y quítale la personalidad del cuerpo, tienes solamente la carne. Este, no sé si podemos poner como un ejemplo. eh, hay casos, por ejemplo, casos referidos en el ámbito de la medicina, hay casos en donde la persona ya no es consciente de su existencia. Está en estado vegetativo. O en algunos casos está como cuando a una persona que tiene determinadas características, este, de su cuerpo que es mejor mantenerlo en un coma inducido que mantenerlo consciente. Entonces, cuando una persona tiene un coma inducido, vemos ahí el cuerpo. El cuerpo sigue recibiendo vía intravenosa y vía con un respirador artificial, sigue estando vivo, entre comillas, pero ya no es esa persona consciente con la que puedes platicar, con la que puedes intercambiar experiencias, no, simplemente es el cuerpo ahí, es la carne que está allí puesta. Bueno, es lo que dice Severo. Severo dice, el verbo tomó las características de la carne, sí, pero no la persona. Cuando hablamos de la persona, hablamos de la persona consciente, pero en este caso no era una persona consciente, era solamente la carne, era solamente el material. Entonces, por eso es que él entiende la encarnación en ese sentido. O sea, entiende que el logos, la parte divina, de la parte humana solo toma la carne, no toma en realidad lo humano completo, sino solamente pues sí, lo que es la materia, digamos. Dice, este logos, poniéndolo en otras palabras, este logos se vistió de esa carne, se vistió, es como si él pensara que la carne era un ropaje que se puso el logos. El logos se puso el ropaje de la carne humana. Dice, pero no se hizo hombre, ya que él no asumió ningún alma humana. Entonces, esto, por supuesto, es muy extraño porque nosotros sabemos que cuando el ser humano está perfectamente integrado, tiene alma, tiene cuerpo, tiene psique, o sea, tiene todo eso, lo que ya vimos en la antropología. Pero Severo decía, no, es que no tomó ni la psique, ni tomó la personalidad, ni nada, solamente tomó el ropaje del humano, nada más. Entonces, él entiende la encarnación en un sentido diferente, obviamente. Sí, sí afirma la encarnación, pero en un sentido totalmente diferente. Dice, no dos naturalezas, ya que él no era perfectamente hombre, sino
sino Dios en la carne en vez del alma, siendo toda ella una naturaleza de vida hace conjunción, capaz de padecer debido al plan de salvación, ya que el sufrimiento de un alma o de un cuerpo no tenía el poder de salvar al mundo. Entonces, para entender bien este razonamiento es que Severo decía, bueno, ¿por qué Logos tuvo que haber tuvo que haberse vestido de carne, tomado el ropaje del humano? ¿Por qué lo hizo? Dice porque tenía que padecer, porque tenía que sufrir. Entonces, la única manera de que el Logos sufriera o experimentar ese padecimiento era tomando el ropaje de la carne humana, ¿sí? Pero, para Severo, dice, ¿pero qué es lo que finalmente puede salvar al mundo? Pues solamente lo que puede salvar al mundo es solamente la parte divina. La parte humana no puede salvar al mundo. Así es que quien propicia la salvación por todos nosotros es el Logos. El Logos que tuvo que tomar ropaje humano para habitar entre nosotros. Pero ese ropaje humano no fue determinante, ni es determinante, ni para la existencia del Logos, ni para los efectos de la salvación. Porque el Logos no necesita de lo humano. Y el Logos es lo único que puede producir la salvación verdadera para todo el mundo. Entonces, él veía, como veía Severo, la parte humana simplemente como un ropaje. Es como si fuera poniendo otro ejemplo, como si fuera una obra de teatro en donde el intérprete se viste de su personaje, actúa el tiempo que tiene que actuar, dando los diálogos, etcétera, etcétera. Pero una vez que termina su función, se quita ese ropaje que no es suyo, que se lo puso como una representación, termina su representación y se quita ese ropaje y entonces ya sigue siendo el mismo. Porque aunque el actor, el que está actuando en esa obra de teatro, es un actor, pero aunque se ponga el ropaje, él sigue siendo el mismo. Toma una representación, sí. Actúa una representación, sí. Pero él no pierde su esencia. Él sigue siendo su propia esencia. Severo decía que el logos, en la parte divina, siempre se mantuvo igual, intacto, se vistió de lo humano, hizo su representación de lo humano, cumplió su propósito de salvar al mundo, y entonces, una vez cumplido su propósito, se quita ese ropaje y sigue siendo el mismo que nunca dejó de ser. Dice aquí en esta otra cita, dice, aquel que era eternamente consustancial al que le engendra, es decir, la relación padre-hijo, consustancial, que tiene la misma sustancia, engendrado, porque sí Severo sí protege esta parte de la cristología, donde dice que Jesucristo no es creado, sino engendrado, porque si Jesucristo fuera creado, entonces ya no es la misma naturaleza del Padre. Entonces, por eso no es engendrado. Esta parte sí la cuida Severo al decir que Jesucristo es engendrado, no creado. Dice, aquel que era eternamente consustancial al que le engendra es quien descendió voluntariamente y se hizo consustancial a su madre. Es decir, adquirió ese ropaje de lo humano por haber nacido, en este caso de María. Dice, así se hizo hombre siendo Dios. Se hizo lo que no era al tiempo que seguía siendo lo que era. O sea, se hizo lo que no era. ¿Qué era lo que no era? Pues carne. ¿Y qué era lo que sí era, que nunca dejó de ser? Pues Dios. Dice, pero sin cambio alguno. Otra vez, una de las cuestiones de estas herejías que dicen que el logos no puede ser alterado de ninguna forma,
por el contacto con lo humano. Entonces, aquí también él decía que el logos o la parte divina nunca tuvo cambio alguno, nunca experimentó cambio alguno. Dice, porque no perdió su divinidad en su encarnación y el cuerpo no perdió su carácter tangible de su naturaleza. Es decir, aquí no es como Eutiques, que Eutiques dijo que lo divino absorbió lo humano. Para Severo no hay tal absorción, pero él dice que lo divino siempre, la persona divina siempre fue la que llevó el control de todo, y en todo caso la parte humana simplemente fue ese ropaje temporal que el logos, la parte divina se puso y que después ya pudo, una vez cumplido su propósito, pues pudo desechar. ¿Eso qué significa? Bueno, a fin de cuentas, Severo estaría diciendo que Cristo tuvo una sola naturaleza, la divina, con un revestimiento temporal de lo humano. Y entonces, ¿cuál es la crítica? Se anula la naturaleza humana de Cristo a costa de su naturaleza divina. Otra vez, esta tentación de valorar más un elemento sobre el otro. Y en esta valoración de un elemento sobre el otro, obviamente las consecuencias es de que el otro elemento se vuelve nulo, desaparece o prácticamente desaparece o se vuelve un simple instrumento para cumplir el propósito, como era el caso de lo que decía este Severo. Bueno, ya después, con calma, ustedes van a poder volver a dar un repaso para esto y entenderlo un poquito mejor. Bueno, el siguiente es algo un poco parecido, pero vamos a ver cuáles serían los matices de diferencia. Bueno, este pensador lo tenemos ya en el principios del siglo séptimo. Su nombre fue Sergio, y su postura se conoció o fue conocida como el monotelismo. Muy bien, para poder explicar esto vamos a leer aquí la parte que corresponde. Dice, si Dios nos guía, llegaremos hasta la medida de la recta fe que los apóstoles extendieron con la cuerda de la verdad de las Santas Escrituras, confesando al Señor Jesucristo, mediador de Dios y de los hombres, que obra lo divino mediante la humanidad, naturalmente, hipostáticamente, unida al Verbo de Dios, y que Él mismo obró lo humano por carne inefable y singularmente asumida, quedando íntegra la divinidad de modo inseparable, inconfuso, inconvertible. Es decir, que permaneciendo por modo estupendo y maravilloso las diferencias de ambas naturalezas, se reconozca que la carne posible está unida a la divinidad. De ahí que también confesamos una sola voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la parte ya no es en el ámbito de lo corpóreo, sino aquí el monotelismo traslada la diferencia al ámbito de la conciencia. O sea, en el ámbito del cuerpo, él dice que hubo una unión, eh, en este caso real. O sea, sí hubo una unión en la persona de Jesucristo, hubo una unión de esta parte humana y de la parte divina. Que no se confundieron, o sea, ni se confundieron ni la una alteró la otra. Cuando dice inconfuso, es que cada una se mantuvo intacta sin confundirse.
Y cuando dice inconvertible, es que la una no alteró la otra, la una no convirtió en algo diferente a la otra y viceversa. Entonces, no hay alteración. Para Sergio tampoco hay una unidad, pero en esta unidad cada una conserva sus características particulares. No hay una unión perfecta, cada una conserva sus propias características y cada una conserva sus características y están y forman parte de la persona. En este caso, la persona completa, es decir, Jesucristo es el resultado de esta unión que se está dando de una manera real entre lo divino y lo humano. Pero ¿cuál sería aquí la parte distinta? ¿Cuál sería aquí el matiz de diferencia? El matiz de diferencia es a nivel de lo psíquico, a nivel de conciencia. Y entonces dice que quien tuvo que actuar era el Logos, es decir, la conciencia divina fue la que finalmente actuó. Y entonces aquí, por eso es que viene este resumen donde dice Cristo no tuvo voluntad humana, sino solamente voluntad divina. Entonces, para Sergio la encarnación no está a discusión. O sea, Sergio sí cree en la encarnación, no como el pensador anterior que vimos, en donde no había habido una encarnación, sino solamente un revestimiento de la carne. Para Sergio sí había habido una encarnación real, ¿sí? Pero la diferencia él la situó a nivel de las voluntades, a nivel de lo psíquico. Y entonces él decía, bueno, sí fue una encarnación real, pero quien actuó, quien siempre tuvo la dirección de todo, el control, quien sabía por dónde ir, quien sabía qué hacer, qué decir, etcétera, etcétera, fue la conciencia divina. Y por eso la parte divina en este caso hay una sumisión. Sergio ve que la parte humana o la conciencia o la voluntad humana se somete a la parte divina porque finalmente la parte divina es la que sabe lo que hay que hacer. Entonces aquí no hay una anulación de toda la persona, sino solamente una anulación de la voluntad. Entonces, la voluntad que prevalece eh, para este caso, es la voluntad de Logos, la voluntad de la parte divina, que es la que finalmente para Sergio es lo que tiene sentido. Dice, finalmente la salvación para Sergio es algo que se lleva a cabo a nivel de la, de la psique más que a nivel del cuerpo. Entonces, por eso es que la voluntad que prevaleció, pues fue la parte eh, de Logos. Y entonces el elemento que él va a destacar más en esto es el tema de la voluntad. Por eso es que la crítica que podemos hacer para esta postura de Sergio dice, se le priva a Cristo de tener libre albedrío humano para entonces escoger y decidir, porque quien tomó todas las acciones desde el punto de vista de Sergio, quien tomó todas las acciones y las decisiones en virtud de su perfección, pues fue la parte divina. Así es que finalmente, aunque si Sergio sí reconoce una encarnación real,
en Jesucristo, si existe la encarnación real para Sergio, finalmente ya en términos prácticos, quien lleva a cabo pues todo el trabajo de salvación es la parte divina, porque la parte divina, la libre decisión y autodeterminación fue más de Logos que de la parte humana. Así es que hay una sumisión natural, hay un sometimiento natural de la parte humana hacia la parte divina. Entonces, ustedes pueden ver cómo, aunque sea con diferentes matices, siempre se trata de favorecer, o en la mayoría de los casos se trata de favorecer la parte divina, la parte divina. Y entonces viendo la parte humana como una anulación, como una alteración, una modificación o como un sometimiento, como es en este caso. Así es que, pues diríamos que, bueno, pues sí, son esos conceptos, pero cómo se relacionan con nosotros hoy? Bueno, se relacionan de muchas maneras, créanme, porque cuando nosotros solamente vemos a Jesucristo y lo conceptualizamos a Jesucristo siempre en la parte divina y nos olvidamos de la parte humana, entonces construimos una liturgia y construimos una práctica de fe que solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con la parte. Entonces, predicamos más al Cristo que hizo los milagros, más al Cristo que hizo muchos portentos o que habla con la autoridad del Hijo de Dios, en fin, nos gusta predicar más a Jesucristo en términos de Hijo de Dios, más que en términos del humano. Y cuando nos gusta predicar más a Jesús en esa visión del Hijo de Dios, de enfocarnos siempre y continuamente solamente como el Hijo de Dios, entonces nos despegamos, nosotros construimos una religiosidad despegada, diríamos figurativamente hablando, despegada del suelo. ¿Por qué despegada del suelo? Porque entonces pensamos nada más en aquel Cristo que está allá en el trono, a Él cantamos, a Él oramos, en fin, pero nos olvidamos del Jesús humano, del Jesús que fue sensible a las necesidades humanas, que le gustaba compartir el pan con los necesitados, que le visitaba a sus amigos enfermos, que estaba ahí presto con estas experiencias de lo humano. Entonces, nos olvidamos de toda esta parte y pensamos que nuestra religiosidad solamente tiene que ser enfocada hacia los cielos, pero no aquí con nuestro prójimo, no aquí en la tierra, no aquí con las necesidades humanas. Y por eso es que por eso es que construimos un tipo de religiosidad en donde decimos, ah, bueno, yo con que vaya el sábado y con que cumpla con los mandamientos y cumpla con mi diezmo y el pastor me vea y eso es ser cristiano. Entonces, configuramos una religiosidad más en ese sentido y nos olvidamos del contexto en el cual estamos, ¿no? Por eso es que en términos de misión, hay muy poca, esto salió como en verso, pero en cuestiones de misión hay muy poca acción. ¿Por qué? Porque todas nuestras acciones están centradas en el templo, somos templocéntricos, somos cultocéntricos, toda nuestra energía está enfocada en el culto, en esos momentos de adoración, etcétera, etcétera, y pensamos que eso es todo. Y entonces cuando vamos a esta otra parte bueno, ¿y para qué soy llamado a este mundo? Que tiene que ver mi relación con mi prójimo, con mi vecino, con mis hermanos de la iglesia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos, etcétera, etcétera. Como que ahí
no hay mucho desarrollo. Hay mucho desarrollo en el templo, en el culto y todo eso, pero no tanto en mis relaciones interpersonales, ¿no? Y eso sí puede llegar a plantear un problema porque estamos viviendo un tipo de religiosidad casi al estilo de estos pensadores de la antigüedad, en donde decían, bueno, es que la parte que más importa, la parte que prevaleció, la parte a la que le tenemos que hacer caso o más énfasis es a la parte divina, pero no a la parte humana. Entonces hay que tener un balance, hay que tener un balance y el tener un correcto balance con respecto a la cristología también. Después se impacta en tener un correcto balance en nuestras prácticas de fe, por supuesto. Claro que sí. Entonces, por eso no solamente esto tiene que ver con personajes y herejías de la antigüedad, de aquella época, sino que también pueden llegar a relacionarse con nosotros de esa manera. Bueno, a manera de síntesis, a manera de síntesis, porque vimos algunas de las, ¿cómo se llama? De las herejías más, que mayor impacto tuvieron en el desarrollo de la fe cristiana, pero no fueron las únicas, no fueron las únicas. Así es que desde el siglo primero hasta el siglo XX tenemos una serie de corrientes, de pensamientos, de perspectivas que tienen que ver con esta visión sobre Jesucristo. Así es que este cuadro nos presenta una síntesis de lo que han sido, de cómo se ha movido a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, estas visiones con respecto a Jesucristo. Muy bien, para los ebionitas en el siglo primero, recuerden que los ebionitas van a ser un grupo que viene más de esa experiencia de los judíos, porque para los judíos, pensar en Jesucristo como Hijo de Dios en términos reales era imposible. Así es que los ebionitas sí profesaban fe en Jesús, pero decían que Jesucristo había sido uno de los grandes personajes, de los grandes profetas, como los profetas de antaño, Elías, Moisés, etcétera, un gran profeta, pero no un Dios encarnado. Así es que los ebionitas en el primer siglo afirmaban la humanidad de Jesús, pero negaban su divinidad, porque para ellos pensaban que la idea de que Dios pudiera encarnarse era una idea imposible. Bueno, para los docetas, para el docetismo, ellos decían que ellos iban al lado contrario, ¿no? Decían que la humanidad, que Jesucristo no se había encarnado, que lo que veíamos, de que había adquirido una apariencia humana, pero que no se había encarnado, que eso que nosotros veíamos y que no, bueno, no nosotros, pero eso que los primeros cristianos vieron de Jesús era solamente una apariencia, no era una encarnación real. Y entonces, con respecto a la divinidad, los docetistas decían que la divinidad de Jesús no era la del misma del Padre. Jesús sí era divino, pero no de la naturaleza del Padre. Así es que era una divinidad reducida. Para los docetistas era una divinidad reducida por cuanto no era la misma divinidad del Padre. Muy bien, tenemos a los arrianos. Aquí tenemos a Arrio. No lo vimos, pero es uno de los también pensadores muy influyentes en los primeros siglos, siglo tercero. Y él decía que la humanidad de Cristo se había visto alterada. Se vio alterada por la presencia de Logos
Y el logos, al entrar en contacto con la realidad humana, también se veía alterado. Así es que para Arrio, o para el arrianismo, la humanidad había sido reducida y la divinidad, aquí, bueno, aquí dice mutilada, pero también puede ser alterada, ¿sí? Entonces, no era ni, ese es algo muy curioso porque era ni totalmente humano ni totalmente divino. Así es que, pues son posturas a veces bastante extrañas o contradictorias que existieron en los primeros siglos, pero existieron. La siguiente, que es el apolinarismo, como ya lo vimos, una humanidad reducida o alterada y una divinidad afirmada, porque recuerden que para Apolinar había prevalecido la parte divina sobre la humana. Bien, para los nestorianos, también de una manera parecida, decían que si era una humanidad completa, una divinidad también completa, pero separadas. O sea, cada una actuando para la función, es decir, cuando tenía ser, actuaba la parte humana. Cuando eran milagros o portentos, actuaba la parte divina. Así es que era como como que cada una tomaba su lugar o su momento de acuerdo a la necesidad. Entonces, eso pensaban los nestorianos. Los eutiquianos, aquí vemos que también ellos eh, pensaban en una alteración de ambas naturalezas, tanto la divina como la humana. Otra de las que aquí, esta no la vimos, pero los adopcionistas solamente decían que Jesucristo era humano, afirmaban la parte humana y negaban la parte divina. Los adopcionistas decían que es como, como cuando pusimos el ejemplo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, cuando en el creyente viene y se posa sobre él para guiarlo, para iluminarlo, para redarguirlo en su conciencia, etcétera. Los adopcionistas decían que la función del Logos y del Espíritu en la persona de Jesucristo había sido esa, la de ser un guía, pero no a nivel de encarnación, ni mucho menos. O sea, ellos decían que que Jesucristo y todo lo que él hizo fue por el Espíritu, porque en su momento, cuando era necesario, el Espíritu se posaba sobre él para obrar milagros, para hablar en nombre de Dios, para obrar actuar alguna cosa sobrenatural, era por la presencia del Espíritu solamente. Así es que era una humanidad afirmada, pero una divinidad negada, porque solamente era una acción del Espíritu en él. Bueno, los socinianos decían que afirmaban, también era una parte muy similar a los adopcionistas, los socinianos, porque ellos decían que también el Jesús humano solamente había podido hacer portentos porque en esos momentos del portento era cuando el Logos lo habitaba y para obrar el portento y después se retiraba. Entonces era como una presencia del Logos solamente eh, reducida a ciertos momentos en la persona de Jesús, pero no había sido una habitación de Logos en él, sino simplemente una visita de los momentos necesarios. Eso era lo que pensaban los socinianos. Ya más adelante tenemos ya otro tipo de posturas que son los liberales, la postura
conocida como el liberalismo teológico, y aquí obviamente se afirma la humanidad, pero se niega la divinidad. Es un poco parecido a los socinianos y los adopcionistas, en donde se trata de pensar en Jesús como un iluminado, como una persona a la cual Dios reviste de una sabiduría sin precedentes, a una persona a la cual Dios reviste de un poder, pero finalmente de un revestimiento. No era porque él mismo fuera divino, sino se trata de un revestimiento, es decir, algo externo que lo ayuda a cumplir su misión. Por eso es que para el pensamiento liberal o la teología liberal enfatiza la humanidad y no enfatiza la divinidad, sino solamente la ve como un revestimiento de la presencia divina en la persona humana. Para los unitarios es lo mismo, los unitarios se les llama así porque ellos enfatizan una sola, única naturaleza, en este caso la parte humana. Entonces, si ellos enfatizan la parte humana, vuelven a negar la parte divina y solamente actúan las opciones anteriores de pensar que en su momento Dios lo cobijó, Dios lo iluminó, Dios lo dio, pero que esa persona fue un iluminado de Dios nada más, no porque haya sido hijo de Dios en términos literales. Bueno, los neortodoxos la clasificación es que afirman la humanidad de Cristo, pero están un tanto indecisos sobre la parte divina, es decir, como que encuentran base, pero no, a lo mejor no la suficiente para hacer una declaratoria formal sobre esta parte de su divinidad. Sin embargo, volvemos a decir que la doctrina tal cual, la doctrina cristológica tal cual, llegas a nosotros con esta parte completa de un Jesús totalmente humano y un Jesús totalmente divino. Por último, por último, el liberalismo contemporáneo vuelve a caer en eso que ya existía antes de afirmar solamente la humanidad y negar la parte divina. Y obviamente viendo a Jesús también como un iluminado, como una persona especial que contó con una revelación especial y una presencia especial de Dios, pero no que haya sido un Dios encarnado. Bueno, entonces esta es una especie de síntesis de los diferentes, cómo se han movido a lo largo del tiempo las diferentes posturas que han habido. Muy bien, en la siguiente sesión del día jueves vamos a trabajar una parte complementaria a todo esto, porque vamos a ver los credos que tienen que ver con las declaraciones que hoy día manejamos y vamos a ver una parte muy interesante, no solo para ver de dónde vienen nuestras raíces doctrinales, sino también cómo es que los credos contestaron a todas estas posturas que estamos viendo. Y eso va a ser muy interesante cómo los credos ya resuelven esta parte de repeler esas herejías y hacerlas a un lado y a establecer un camino, establecer una doctrina que es la que va a llegar a nuestros días y de hecho es la que nosotros hasta nuestros días tenemos con respecto al tema de la cristología. Entonces, nos vemos el siguiente jueves, queridos hermanos y hermanas, para complementar esta parte que hoy estamos viendo y así continuar todavía con nuestro tema de la cristología. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga y nos vemos el próximo día jueves. Pasa a ustedes, hermanos.